Aquellos ojos lo dejaron prendado. Aquella mirada lo cimbró por dentro y le pobló de mariposas, similares a las que solía ver a diario en los jardines, el estómago. En sus aún escasos años de vida, nunca le había ocurrido algo similar, ni remotamente. Su existencia hasta entonces había sido dedicada a la meditación, al disfrute de la naturaleza y a conversar cotidianamente con Dios en la soledad de su habitación familiar primero y en la de su celda de novicio después. Estaba predestinado para la oración y la vida religiosa. Nunca se había puesto a pensar en una probabilidad diferente, pues su vocación la había abrevado en el seno familiar mismo, desde que sus padres, apenas nació, decidieron su destino. Había nacido en la bella ciudad de Querétaro cuando menguaba ya el siglo XVII, y apenas aprendió las primeras letras. Estas fueron dedicadas al espíritu y a las cuestiones divinas. Sus padres lo habían cuidado desde su mismo nacimiento para que la maldad, los vicios y las tentaciones mundanas ni siquiera osaran rozarlo. La educación primera, sustentada en los valores católicos, la recibió de un par de profesores en su propia casa, y sus esparcimientos como hijo único eran apenas esas salidas de fin de semana a los cerros cercanos, donde observaba lagartijas, comía garambullos y se sentaba sobre las piedras a admirar huizaches y escuchar pájaros. Llegada la hora propicia, que no era otra más que la de la adolescencia, sus padres revisaron en cónclave sus posibilidades futuras, aunque éstas se reducían a la decisión fundamental de la orden religiosa a la que su hijo entregaría la vida. Visitaron varias, recapacitaron sobre los pros y los contras de cada una y, sobre todo, rezaron afanosamente para que la mano divina guiara sus pasos. A la madre le gustaba la opción de los jesuitas, instalados en las bellas y barrocas instalaciones del Colegio de San Ignacio, cercano a su casa. Pero el padre pronto la convenció de que si bien el muchacho era limpio de corazón y firme de convicciones, no gozaba de una inteligencia que pudiera hacerlo destacar en una cofradía donde el estudio y el razonamiento complejo eran preponderantes. Ambos dudaron sobre la opción de los dominicos, pero también convinieron en que la timidez y parquedad de su muchacho no era lo ideal para aquella orden. Así que finalmente estimaron que la mejor posibilidad era la de los franciscanos, donde seguramente su vástago, fuerte y acostumbrado a la disciplina, no tendría problemas para continuar con sus estudios mayores. Además de que el convento grande de San Francisco había sido recientemente restaurado y contaba con las instalaciones idóneas para recibir a quienes ingresaban a su noviciado. Tras un par de conversaciones con el superior de la orden, finalmente lo llevaron una mañana de junio hasta el pórtico de entrada del convento, por donde entraron a las habitaciones donde el superior atendía. A él le entregaron, junto con la ilusión acumulada, a su pequeño hijo adolescente. Luego se retiraron presurosos, y al doblar la esquina y tomar por la calle del Biombo, a la madre se le escaparon más de 2 lágrimas que enjugó presurosa mientras consumía los metros que distaban de su hogar. El muchacho pronto se encontró a gusto entre los gruesos muros del convento, sobre todo porque le fue asignada una celda en uno de los extremos de la crujía norte del noviciado, desde donde podía disfrutar de la vista del rico jardín interior del edificio. Tomaba a diario con rigor la formación que los franciscanos le iban prodigando y ocupaba los ratos libres que se presentaban en la dulce contemplación de aquella pacífica naturaleza que el jardín le ofrecía, entre trinar de pájaros y el paso constante de coloridas mariposas. También acudía con insistencia a la capilla, donde oraba con profunda fe
para convertirse en un fraile digno de su orden. Sus maestros pronto se fijaron especialmente en él, en su disposición al estudio, pero también al trabajo, pues nunca reparaba de cualquier ocupación, por fuerte o ruin que fuera, que le fuese impuesta. Lo mismo la limpieza de los baños que la del jardín, la de fregar los pisos o la de lavar los enseres. Entre las conversaciones de los frailes mayores, empezó a circular la idea de que aquel muchacho podría alcanzar dimensiones insospechadas en su vida religiosa. Alguno incluso consideró para sus adentros y externó en alguna ocasión a sus más allegados que el chico olía ya a santidad. Pero tuvo que llegar aquella mañana de domingo. No era la primera ocasión en que los novicios eran llevados hasta el templo para participar, tras la celosía del coro alto, en la Santa Misa. Desde ahí replicaban las oraciones del sacerdote y cantaban a coro en los momentos precisos, para tras concluir la ceremonia, retirarse a las arrinconadas instalaciones del noviciado y pasar en paz el resto del día. A veces el muchacho, como el resto de sus compañeros, atisbaba hacia la nave del templo buscando entre las cabezas de los asistentes a misa algún familiar, pero con la indiferencia de quien ve en lo mundano algo lejano e inexpugnable. Aquel domingo, sin embargo, fue diferente, marcado por apenas un instante. El muchacho se entretuvo unos segundos de más mirando hacia abajo, entre los huecos de la celosía, mientras los feligreses salían sin prisas a la calle. Ese fue el preciso momento en que la descubrió. Era una jovencita alta y espigada, enfundada en un precioso y ajustado vestido de seda carmesí y tocada por una rica mantilla que dejaba apenas al descubierto algún testigo de un pelo negro y abundante. La muchacha miró a lo alto y se topó con los ojos sin parpadear del joven novicio. Apenas unos segundos mantuvo la mirada, desacelerando el paso rumbo a la salida del templo. El novicio quedó tan embelesado como turbado, sin dar pie a su obligado retiro del coro alto, con la vista clavada sobre las baldosas del piso de la nave del templo, al grado de que un compañero tuvo que desandar sus pasos para tocarle el brazo y obligarlo a volver a la realidad. De camino al rincón del noviciado no emitió sonido alguno, ni tampoco tuvo ánimo para, como era su costumbre, adentrarse en el jardín para contemplar las felices creaciones que Dios le ponía a su paso. Se metió a su celda y se sumergió en pensamientos que no podían apartarse de aquel rostro de mujer, de aquellos ojos negros y de aquella mirada que una y otra vez lo hacía temblar de pies a cabeza. Aunque tuvo la esperanza de que la imagen se fuera esfumando con el paso de las horas o de los días, ésta se empeñó en acompañarlo en todo momento, pero sobre todo por las noches, en que la figura de la jovencita aquella, con su traje de seda carmesí y su mantilla cubriéndole la cabeza, se le aparecía al pie del camastro, sonriéndole con descaro y clavándole la mirada hasta las entrañas. Durante buena parte del día aquella imagen lo perseguía en sus labores cotidianas, pero por la noche adquiría dimensiones reales. Se instalaba entre los muros de su reducida habitación y parecía ir desvelándole de a poco los secretos del cuerpo tras la sutil tela del vestido. El comportamiento del novicio empezó a llamar la atención de compañeros, maestros y superiores, pues su actitud y desempeño enflacaron con rapidez. Nada dijo él, sin embargo, más allá de lo que relató asustado a su confesor. Meses más tarde, agotado ya por las largas horas de insomnio y angustia, tomó en su mano diestra el crucifijo que le cuidaba desde el muro de su cabecera. Miró a la jovencita,
que parecía dispuesta como cada noche a acomodarse sobre la punta extrema del camastro, y le mostró la figura decididamente mientras se acercaba. Mantuvo el novicio la actitud, pese a soltar varios gritos de pánico, mientras sus ojos asombrados contemplaron la transformación de la inoportuna visitante. Primero el vestido cambió de color hasta hacerse negro. La piel se fue haciendo azulada. Los ojos cambiaron de forma y de entre la mantilla fueron apareciendo un par de cuernos rojizos. Luego, aún con la temblorosa mano del muchacho sosteniendo el crucifijo, al ente aquel le aparecieron viscosas alas y un largo y retorcido rabo, antes de que externara estruendoso un horripilante grito. Saliera disparado hacia el techo, horadándolo al grado de dejar admirar las estrellas desde aquella despejada noche. Ante el grito, acudieron compañeros primero y maestros después del novicio, a quien encontraron en el piso, extenuado, con el crucifijo sostenido como espada en el campo de batalla. Lo descubrieron en la compañía de un penetrante olor a azufre y del orificio en una de las esquinas de la cubierta de la celda con algunos vestigios negros de evidente calcinación. La aparición se marchó para siempre de la vida de aquel novicio, que terminó por convertirse en virtuoso fraile, aunque quizá para evitar que se le señalara para siempre por aquel episodio ingrato, su nombre no trascendió a la comunidad. El olor de azufre de aquella noche fue desapareciendo con la llegada del sol, pero la celda fue clausurada por muchos años luego del acontecimiento. Con el paso de los siglos, los más viejos trabajadores del museo en el que vino a convertirse el inmueble del antiguo convento grande de San Francisco aseguraban que el orificio del techo aún podía descubrirse en aquella celda que, por razones que nadie conoce, permaneció siempre fuera de la vista de los usuarios. Desde la celda convertida en un espacio sin uso, aseguran que aún pueden descubrirse por el boquete del techo las estrellas